Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como todos los demás, pero y antes de introducir el tema quiero presentar a nuestro invitado de esta ocasión, que es Sergio García Piedra, quien es arqueólogo del Museo del Jade. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, Sergio. Hablábamos previo a la entrevista y es lo que vamos a conversar en esta ocasión de la noción errada que tenemos las personas a veces desde afuera de lo que es un museo, de que es algo quieto, que es algo estático, y no lo es. Y justamente hoy, a través de las investigaciones en las que vos formas parte, queda claro, los museos son entes vivos que realizan investigación, y el Museo del Jade y la Cultura Precolombina no es la excepción. Sergio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha, muchas gracias por la invitación de participar acá. Y la idea es esa, mostrarle al público, ¿verdad?, de que en el museo estamos trabajando, tratar de investigar y conocer más de nuestro pasado. Así es. Es importantísimo y recalco esto, Sergio. O sea, los museos, el Museo del Jade está realizando constantemente investigaciones, se está alimentando de informaciones que vienen de afuera, de otras instituciones especializadas. Y justamente hoy vienes a hablarnos de ese trabajo que está realizando el Museo del Jade. En tu caso, como representante del museo, han trabajado con otras instituciones para seguir ahondando en la cultura, en nuestras culturas precolombinas, y también, bueno, en el uso del jade evidentemente, pero también en toda su vida. Hablamos un poquito del trabajo que ustedes han venido realizando, el Museo del Jade, junto con la Universidad de Costa Rica y junto con el El Museo Museo Nacional. Nacional. Escuchamos, adelante. Sí, bueno, en el Museo del Jade tenemos una colección que yo personalmente pienso que es invaluable, ¿verdad? Es única y puede aportar mucho del conocimiento de nuestros antepasados. Entonces, desde el 2017 hemos venido trabajando en buscar líneas de investigación que puedan aportar nuevos conocimientos sobre la arqueología de Costa Rica y ojalá de la región, ¿verdad? Más que todo en el caso del Jade, que bueno, como ya se ha conversado anteriormente y con Virginia, viene la fuente más cercana, podría ser el Motagua de Honduras y Guatemala. Entonces, si logramos entender mejor cómo se trabajó o cuál fue la dinámica social que se desarrolló aquí en Costa Rica, también vamos a aportar sobre el desarrollo de este materiales o de estos trabajos que se hicieron en la región, ¿verdad? De toda la dinámica y la interacción que hubieron con grupos mesoamericanos y locales. Entonces, en el 2017 se planteó esta posibilidad de comenzar a analizar la colección de jade, enfocado principalmente a jade, porque siempre hay como esta duda de si realmente las piezas que tenemos son jades, son cuarzos, son otros materiales que tal vez por su forma y color no se logra identificar a simple vista, porque las piezas yo no las puedo intervenir, ¿verdad? Yo no puedo cortarla y verla en un microscopio o hacerles análisis que puedan dañar las piezas. En ese momento entonces se trabajó con Mavis Montero de la Universidad de Costa Rica y se vio que ellos tenían unos equipos que podrían ser utilizados de forma remota, o sea, llevarlos al museo, sacar las piezas ahí mismo en el museo sin necesidad de trasladarlos fuera de las vitrinas o de los espacios en donde estaban. Y con esos equipos analizar las piezas y ver si realmente era jadedita o si eran otros materiales. Y nos hemos dado la sorpresa de que efectivamente hay piezas que por más que uno las ve y uno crea que puede ser jade, no lo es. Qué interesante, todos jurábamos que eran jade y resulta que algunas no. Hay algunas que no, más bien hay otras también que uno podría decir, no, esto parece un cuarzo simple, ¿verdad? Que sacaron tal vez de un río acá en Costa Rica y no, es jade, ¿verdad? Entonces, Lo cual no les quita su valor, digamos, de que no sean precisamente jade, pero son otro material. O sea, sí. es todo un descubrimiento. Más bien lo que le permite a uno es pensar aún más en cómo, en qué pensaban nuestros antepasados para utilizar ese material, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, hemos visto algunas piezas que son blancas y es jadeita, ¿verdad? Entonces uno dice, o sea, no era simplemente
por el color verde, ¿verdad? Hay un cambio, tal vez en el pensamiento o en el uso que se le dio a esa pieza, una particularidad que bueno, estamos en un proceso de investigación, entonces hay muchas dudas, pero eso nos ha aportado mucho. Con Mavis se agregó, comenzó a participar con nosotros Camila Hernández. Ella es una estudiante que bueno, ya va a defender su tesis de maestría en química, y lo que hizo fue analizar muchas de estas piezas en el Museo Nacional y el del JADE. Entonces hemos ido como abriendo muchas posibilidades de investigación, y en el año antepasado y pasado logramos juntar estas 3 instituciones, el Museo Nacional con su gran colección y su gran capacidad para ir a campo, recuperar colecciones o excavar sitios arqueológicos, todas estas colecciones que están ahí con contexto, con fechamientos, es lo que nos puede aportar mucho para entender nuestra colección, que no tenemos este contexto arqueológico, y la Universidad de Costa Rica con sus equipos y experiencia en el análisis de este tipo de piezas. Entonces, entre los 3 hemos trabajado en este proyecto. En el Museo Nacional está Mirna Rojas y Luis Sánchez, en la Universidad de Costa Rica Mavis Montero y Camila Hernández, y en el Museo del JADE del grupo INSE sería yo, ¿verdad? Entonces, por dicha hemos podido aportar bastante. Bueno, también en la Universidad de Costa Rica han participado Patricia Fernández y Mathieu, de la Escuela de Antropología. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, Sergio, vamos a conversar justamente de dónde se ha trabajado. Entiendo que han ido a hacer trabajo de campo. Nos gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Vamos a una pausa y regresamos con más de Huellas Culturales. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter, @Museo del Jade CR; YouTube, Museo Jade. Seguimos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Conversamos con Sergio García Piedra, quien es arqueólogo del Museo del Jade, quien junto con un grupo también conformado por expertos del Museo Nacional y de la Universidad de Costa Rica, pues están tratando de ampliar nuestro conocimiento sobre el Jade y sobre muchos aspectos de la cultura precolombina. Hablábamos anteriormente de este trabajo y nos gustaría dar un poquito, Sergio, sobre el trabajo de campo que ustedes han venido haciendo desde que inició esta investigación. Adelante. Gracias. Bueno, sí, la idea de este proyecto es poder tener una mejor idea o comprender mejor cómo fueron utilizadas estas piezas, ¿verdad? No solo el jade, sino otras piezas, otros tipos de piedras verdes o otro tipo de materiales que sean utilizados para hacer colgantes y demás. Entonces, yo sigo impresionado, y perdón que te interrumpa, por el tema de la jadina blanca. La jadita, digamos, puede tener muchos colores, ¿verdad? Hay hasta color morado, ¿verdad? A nivel del mundo. Pero sí hay, en particular, hay algunas piezas que son más oscuras, casi negras, y otras casi blancas, ¿verdad? Entonces, sí ha sido como algo muy, muy interesante el poder encontrar este tipo de piezas en nuestra colección. Es que en el imaginario, por lo menos de uno como costarricense común y corriente, uno piensa en el jade y piensa verde. Correcto. Algunas veces piensa negro, pero siempre es verde. Sí, correcto. Pero hay una gama de colores. Sí, porque obviamente hubo como una preferencia hacia los tonos verdes, entonces siempre la idea va a ser, me gira en torno a ese color, ¿verdad? Pero por el material en sí, ¿verdad? La estructura de cómo se conforma la jadita, puede tener otros colores. Continúa hablándonos de esto. Ok, sí. Entonces, lo que hemos hecho es
realmente pensar en no enfocarnos únicamente en la jadeita, ¿verdad? Que yo creo que eso ha sido como una de las cosas que se ha caído en el pasado, ¿verdad? Obviamente el jade, por ser de otra región, es sumamente interesante estudiarla, pero hay otros tipos de rocas muy similares que también se utilizaron. Entonces lo que hemos tratado es de abrir pensando más que todo como una producción de lapidaria en general, ¿verdad? Por eso el proyecto se llama Piedras Verdes. Entonces hemos comenzado a rastrear sitios arqueológicos donde se hayan encontrado este tipo de piezas en general. Y ya llevamos 88 sitios con más de 200 y pico de piezas, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que en Costa Rica, ¿verdad?, la producción de este tipo de piezas fue muy grande y con una larga duración. El sitio más antiguo que hemos encontrado es de 800 antes de Cristo, 800, 500 antes de Cristo. Y el más reciente puede ser 1100 después de Cristo, 900, 1100 después de Cristo. Entonces, bueno, yo personalmente he visto que este tipo de piezas fueron utilizados más tiempo y durante más espacio que hasta el mismo oro, ¿verdad? Entonces, toda la dinámica social de cómo se organizó la sociedad, cómo fue cambiando, cuál fueron las primeras piezas en llegar y cómo se desarrolló este interés por este tipo de piezas, es algo que apenas estamos como aruñando, ¿verdad? Entonces, la intención del proyecto ahorita es organizar toda esta información, todos estos sitios y todo este tipo de piezas, comenzándolas a analizar poco a poco para ver si realmente es jadeita o qué tipo de material se está utilizando y crear una base de datos donde luego podamos ver, bueno, este sitio de tal temporalidad tiene este tipo de piezas y se relacionan con estos otros sitios, ¿verdad? Y ver cómo estas personas entonces comercializaron este tipo de piezas y luego fueron utilizadas. Y ha sido bastante provechoso e interesante, ¿verdad?, este proyecto. Hablas de 88 lugares donde se están realizando Correcto. trabajos. ¿En qué parte del país? Estos sitios Okay. ya fueron excavados por el Museo Nacional, Ajá. ¿verdad? Y por otros investigadores o investigadoras que yo creo que antes de la década de los 70 vienen excavando y recuperando. Lo que hemos hecho es ir a estas bodegas, ¿verdad? Y comenzar a sacar estas piezas para comenzar a crear la base de datos, ¿verdad? Entonces sí es un trabajo de sitios, pero ya excavados. Hay un sitio en particular que bueno, hemos ido a campo a buscarlo, a conocerlo, bueno, varios sitios, pero uno en particular es porque tal vez en 100 metros encontramos más de 80 piedras para pulir, ¿verdad? Hachas. Eso es como, en arqueología le dicen afiladores. Pero lo interesante de este sitio es que tiene petroglifos, ¿verdad?, en muchos espacios de estas rocas, y es como un ojo de agua caliente, ¿verdad?, termal. Entonces se están como conjugando muchos elementos como simbólicos para producir jade. O por lo menos hachas, puede ser verdes o otros materiales, pero lo que queremos ver es, bueno, ya en campo, ¿verdad?, es no solo encontrar el contexto funerario donde se depositó la pieza ahí como ofrenda, ¿verdad?, que ya se ha mencionado en muchas investigaciones, sino realmente rastrear hacia atrás la línea de producción, ¿verdad? Entonces ocupamos encontrar los talleres, ocupamos encontrar sitios de distribución a lo interno de Costa Rica que creemos que está en las costas, ¿verdad?, que venían por navegación en la costa ya sea Pacífica o Caribe, y de ahí en esos sitios se distribuía hacia el centro o hacia adentro del territorio nacional. Hemos encontrado algunos sitios, el más antiguo que yo le mencionaba está en el Golfo de Guanacaste.
Entonces, ese espacio en la costa podría ser fundamental para el comercio, ¿verdad? Llegaban tal vez los grupos mesoamericanos navegando, llegaban a las costas, hay otro en Nosara, hay otro más hacia Bahía Culebra, ¿verdad? Hemos encontrado como esos sitios muy interesantes que podrían ser centros de distribución. Y ya dentro, en la parte ya del Valle Central de Costa Rica, posiblemente por los ríos, algunos navegables, se distribuía hacia adentro, no solo el jade, ¿verdad? Otros tipos de productos. Pero eso es muy interesante entonces comenzar a comprender si realmente se está dando de esta forma, con qué otros productos se está comercializando, ¿verdad? O de qué forma estas personas estaban utilizando y produciendo. O sea, es más que simplemente encontrar la pieza en un enterramiento. Podemos decir entonces que estamos en proceso de entender cómo era este proceso. Hablamos de un comercio a una escala importante, hablamos de un nivel de producción de las piezas a un nivel importante, o sea, pero todavía estamos comprendiendo, bueno, cómo era este proceso. Correcto. No solamente era recibir las piezas de jade, sino también qué dábamos a cambio. Además, también, ¿verdad? Y a lo interno también, qué se estaba intercambiando luego por esas piezas que ya habían llegado a Costa Rica. En algunos casos puede ser que el grupo élite dijera, no, nosotros somos los más importantes y entonces ya por hecho es nuestro. O si más bien se tributaba este tipo de piezas de sitios que habían sido tal vez conquistados por otros, o si había un comercio ya de productos, ¿verdad? Entre la élite o grupos de poder, cómo comercializaban este tipo de piezas. En algunos casos hay un sitio arqueológico que se encontró en Talamanca de Tibás. Bueno, el sitio se llama Talamanca de Tibás, queda en el puro centro de Tibás, de aquí en San José. En el puro centro de Tibás. Sí. Y ahí se encontró un joven de tal vez entre 13 a 16 años con colgantes de jade como de 15 centímetros y como una concha de jade, pero con estilos olmecas o mesoamericano, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que esta persona tan joven tenía un estatus tan alto, ¿verdad? Y ofrendaron eso y otras piezas, varios metates, otros tipos de vasijas, bueno, rituales, ¿verdad? Pero muy elaboradas, trípodes. Entonces, es posible que tengamos que entenderlo a dos niveles, ¿verdad? Uno, con grupos de la élite que utilizaba este tipo de piezas, y otro con tal vez piezas que se pueden intercambiar más fácilmente, como estos cuarzos o otros tipos de jade más pequeños, entre ya de segundo o tercer rango, ¿verdad? Que ya les permitía tal vez intercambiar por alimento o por cosas, ¿verdad? En general. Pero sí era una moneda de cambio valiosa el jade, ¿no? Todas las cosas podrían ser intercambiadas. Claro. Lo que pasa es que estos colgantes ya tenían una carga simbólica que en algunos casos se ha asociado a rituales, ¿verdad? Como el chamanismo que se ha mencionado, pero también como un símbolo de estatus de portar, bueno, como un gafete, ¿verdad? Donde me dice, yo tengo este rango, este estatus, yo soy la persona que tomo decisiones, tengo esta descendencia que me permite, como este joven, ¿verdad? Que me permite tomar decisiones por la comunidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por eso le digo, yo creo que hay como dos niveles, ¿verdad? Que hay que comprenderlo. Y en el caso de estos sitios que hemos estudiado, hemos encontrado que hay muchos cuarzos verdes y también jade, pero tal vez en menor cantidad en algunos sitios. Entonces uno dice, claro, hay un comercio interno de cuarzos verdes para hacer colgantes, y hay uno ya tal vez de la élite donde se están utilizando piezas más elaboradas con otra carga simbólica un poco más de la élite, ¿verdad?
Pero lo que sí parece claro es que estos materiales, el jade y lo que mencionas, el cuarzo, parecían ser parte de toda la estructura social. Correcto. No importa la clase social. Estaban ahí, permeando Sí, sí, todo. me imagino que que obviamente es como en la actualidad, ¿verdad? Uno, no sé, hay un comercio de celulares o de productos, relojes finos y cosas así, que pueden estar en algún momento en diferentes grupos, ¿verdad? De tal vez económicos o de actividades, eh, pero la mayoría van a estar en ciertas personas de alto rango, ¿verdad? En este caso, en la época precolombina, obviamente hay una cuestión política y religiosa muy vinculada. Entonces hay muchas piezas que uno dice, claro, este jade tiene forma tal vez de un ave asociada, no sé, que a la muerte o a un animal, ¿verdad? Este tipo de cosas que ya hay que entenderlo con una carga simbólica más que de uso, ¿verdad? Bien, estamos en Huellas Culturales, conversamos con Sergio García, quien es arqueólogo del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Estamos conversando del trabajo, la investigación que está realizando el museo, de la mano también junto con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Arqueología Y química. y Química también, y el Museo Nacional, para seguir entendiendo nuestras culturas precolombinas. Y ese es quizás el mensaje más importante de esta conversación, Sergio, seguimos aprendiendo de nuestros antepasados. Nos Correcto. falta todavía mucho que aprender, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, cuando se habla de que las colecciones que están en los museos son patrimonio, yo creo que a lo que se refiere es que es nuestro pasado representado de forma física, ¿verdad? Entonces por eso hay que protegerlo, cuidarlo e investigarlo. Y la investigación lo que nos va a permitir es entender más sobre nuestros antepasados, ¿verdad? Eso es como lo que yo creo. En algunos casos uno se lo olvida, ¿verdad? De dónde venimos y toda la historia, el cambio social que ha sufrido el tico. Pero tenemos más de 12.000 años antes de Cristo de estar acá. Y todo ese patrimonio que está en los museos tiene que investigarse, tiene que exhibirse, exponerse para comprender el pasado, ¿verdad? Es que somos una sociedad multiétnica y pluricultural. Correcto. Necesitamos entender esto que ustedes Nuestra están identidad. investigando. O sea, es Correcto. parte, o sea, esto no es un hobby, es necesario. Necesitamos entenderlo porque es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Correcto, eso mismo. Así es. Conversamos con Sergio García, arqueólogo del Museo del Jade. Recuerde que parte de esta información, pues usted la puede encontrar en las salas de exhibición del Museo del Jade y conseguir los boletos de entrada en el museodeljade.ins barra en el medio cr.com. Para ir concluyendo, Sergio, ¿cuál es el estadio actual de estas investigaciones? ¿En qué momento se encuentran? Si se puede resumir, porque sabemos que es mucha información. Sí, bueno, por cuestiones de la pandemia, teníamos visualizado antes de que iniciara la pandemia ir a excavar algunos sitios que ya habíamos identificado, que posiblemente nos iban a dar mucha información sobre contextos funerarios conservados, que eso es muy importante porque en algunos casos ya han sido guaqueados o alterados. Pero también teníamos la intención de ir a excavar estos sitios como talleres para comprender si realmente era un taller de jade, ¿verdad? Para piezas de jade, y cuál era, si fuera el caso, cuál era la producción que se estaba realizando y a dónde se estaban llevando esas piezas, porque pues, son talleres muy grandes, ¿verdad? Lo que hemos observado. Y actualmente tenemos un plan de trabajo para este año y el próximo año de trabajar con las colecciones que están en el Museo Nacional, pero ya comenzar a estudiar las piezas que están con los colgantes o las piedras verdes. Entonces eso nos podría dar información contextual de quiénes eran estas personas que tenían las piezas y cuál era su posible rol dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, ¿verdad? Ir explorando esas posibilidades. Bueno, esperemos que apenas se pueda
puedan continuar con estas importantísimas investigaciones, Sergio, y que podamos tener parte de esa información y de estos resultados en las exposiciones que tenemos en el Museo del Jade. Ojalá que se sea. Muchísimas gracias. Sí, se están haciendo conferencias, se están haciendo artículos que se están publicando y participando en simposios y demás internacionales para también que la gente externa conozca el trabajo y puedan también aportarnos sobre la discusión. Los invitamos a dar seguimiento a estas informaciones en museodeljade.ins/medioscr.com, donde también puede obtener sus boletos para ingresar al museo, o también en las páginas de redes sociales, en Facebook e Instagram del Museo del Jade. Muchísimas gracias, Sergio García, arqueólogo del Museo del Jade, por esta información. Muchas gracias. Bien, hasta acá, Huellas Culturales. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.